Sean bienvenidos a Umbanda para Todos, nuestro curso de defensa espiritual. Por fin estamos de vuelta retomando la clase 6, la clase de defensa espiritual eólica, la clase de defensa espiritual del aire. Porque, como ya les expliqué en los cursos anteriores o en las clases anteriores, la Umbanda se caracteriza por tener esa relación tan íntima y tan intensa con las fuerzas de la naturaleza. Obviamente que eso requiere de mucha práctica, pero no hay ningún secreto mayor que la práctica, la disciplina, la constancia, la perseverancia, la esperanza, la tolerancia, la paciencia. Hay muchas cosas que desarrollar en un camino religioso y la Umbanda no es ningún camino que vaya a acortar los pasos necesarios para poder autoconocerse, para poder realizarse. Y cuando hablamos de defensa espiritual eólica, estamos hablando de una fuerza que dentro de la Umbanda es comandada por dos orishas, que es el orisha Ogun, por un lado, en la parte del aire tranquilo, por así decirlo, y después tenemos a Mamá Iansa, que es el aire que direcciona, es el aire que ya es como un vendaval, tiene más fuerza que el aire de Ogun, porque si bien Ogun puede ser el oxígeno que respiramos, Mamá Iansa es el viento que nos conduce hacia el norte o hacia la dirección en donde nuestro destino esté marcado. Cuando hablamos de dirección, tenemos que entender de que Mamá Iansa, dentro de su posición de orisha direccionadora, hace un paralelismo con otro tipo de divinidades. En este caso, como estamos hablando de un curso de defensa espiritual eólico, o en este caso por la clase eólica, no podemos limitar solamente a pensar en Iansa. Entonces, como la intención de estas clases son de neutralizar de alguna manera, de no etiquetar, pero mismo así no dejar de recibir ayuda, entiéndase eso que yo puede que no nombre a Iansa, o en la clase anterior a Shango, o en la clase anterior a Oshun, o en la clase anterior a Shosi, y así, o a Shalá, o a Lounan. No porque yo deje de nombrar a ellos, yo dejo de recibir ayuda. Cuando nos dirigimos a una cuestión un poco más amplia, inclusive un poco más genérica, eso no significa que no recibamos ayuda. Doy un ejemplo. Puedo decir, Dios, ayúdame por favor. Dios, dame una mano en la salud. No porque yo no haya conducido a Santa Clara, Santa Ana, Buda, Shiva, Ganesha, Vishnu, Krishna, Brahman, Oshala, Eshu, Oshun, Pombayira, me van a dejar de ayudar. Cuando comienzo a encontrarme de esa forma y comienzo a trabajar en esa conexión sagrada, yo me direcciono hacia una libertad religiosa, que es lo que propongo desde el primer video que subí en YouTube, en este canal de Umbanda para Todos. Y a partir de esa conexión genial que uno hace, estando libre, puede entender que hay un camino mucho más largo e inclusive un poco más complicado de recorrer. Porque yo no me limito a un santo, no me limito a un solo orisha. El camino que la Umbanda propone es bastante amplio. Obvio, no significa de que por causa de que yo elija un solo orisha o un solo santo, no voy a evolucionar más que los otros o voy a evolucionar menos que los otros. Es una elección de fe. Y cuando hablamos de clase de defensa espiritual eólica, esto que estoy diciendo forma parte de un direccionamiento de la fe, de muchas personas que de repente están en ese torbellino de confusiones por falta de estudio, por falta de conocimiento, por falta de un camino que permita estructurar mejor la religión. Porque dentro de la Umbanda, hablando de la Umbanda, no podemos conformar con la contemplación ciega de que el Eshu se puede enojar, o que la Pombayira me va a ayudar, o que Caboclo va a recibir mi ofrenda y punto final. Necesitamos cuestionar todo el tiempo, no porque seamos dudosos, no porque seamos desconfiados, no porque seamos incrédulos, sino porque necesitamos pulir más todavía eso que tanto creemos y queremos, que hace, que vibra, que siente, de dónde viene, a dónde nos va a conducir.
todo lo que estoy diciendo está relacionado justamente a esta clase de defensa espiritual eólica. Y a partir de aquí ya queda un poco más claro entonces qué es lo que yo puedo pedir cuando hablo de aire. Pido dirección, pido encaminar mis ideas, mis proyectos, mis inspiraciones, pido ordenar cuestiones de mi vida, ordenar un poco la cabeza, calmar un poco las imágenes que llegan, evitar las confusiones. Pido ordenar cuestiones que no van a depender solamente de que yo encienda una vela y punto final. Entiéndase que toda defensa espiritual que estoy aquí compartiendo con ustedes requiere absolutamente de un paso importante, que es el paso de ustedes. Si no realizan ese paso, es muy difícil de que haya Orishá, Santo, Deva, Ángel, Arcángel, Querubín, Serafín, con los tronos, potencia, potestades que le ayude. Tienen que entender de que hay un camino que seguir y eso implica conocerse. Entonces, si yo voy a pedirle al trono eólico, al trono del aire, al trono de la ley, si yo voy a pedirle que me ayude a encaminarme en cuestiones del estudio para tener más concentración o tener un foco de determinación para llegar a un objetivo, tengo que entender de que también tengo que poner de mi parte el deseo de renunciar a cosas que me hacen mal y me desvían del camino. Cuando comienzo a concentrarme en esa posición de decir, o sea que yo puedo llegar a algo más siempre y cuando coloque de mi parte. Dentro de esa visualización, colocando un poco de discernimiento, vamos a encontrar mucha más ayuda de lo que es sentarse a esperar el milagro. La Umbanda no es para sentarse a esperar el milagro. La Umbanda te ayuda a empujar hacia ese objetivo siempre y cuando haya un movimiento de pies de parte tuya. A partir de ahí la Umbanda se edifica mucho mejor. Así que dejo hasta aquí la explicación de esta clase de defensa espiritual eólica y vamos a la parte práctica. Bueno, estamos aquí en la parte 2 de esta clase de 6, defensa espiritual eólica. Quiero mostrarles ahora la parte práctica, que es súper sencilla, pero hay un elemento que es muy importante de encontrar, que es el citrino. El citrino dentro de la Umbanda está relacionado a la Orisha Ianzá. El citrino tiene una particularidad muy interesante, que de por sí la energía que circula por encima del citrino es una energía de aire, eólica. Entonces, el elemento aire es concentrado en su, vamos a decir, en su parte posterior y parte superior de su centro. El citrino tiene esa particularidad de ser una piedra muy interesante para recuperar la concentración y también para trabajar cuestiones un poco más difíciles, como por ejemplo perder o quitarse de encima esos desórdenes mentales. Nosotros cuando trabajamos, por lo menos en esta clase de defensa espiritual, lo importante siempre es el nombre, que esto está en blanco, pero colocar encima de la piedra, no importa la forma. Van a encontrar citrinos pulidos y van a encontrar citrinos brutos como este. No importa la forma. Lo importante es que ustedes entiendan de que desde el momento que yo coloco encima del citrino un nombre y apellido, obviamente que mentalizando quién es la persona, o si somos nosotros mismos, no importa, no hace falta mentalizarnos a nosotros mismos si escribimos nosotros, es que a la hora de pensar en esa persona, todas las personas tienen una cierta conexión energética, y esa conexión energética hace de que seamos como una especie de latitud y longitud, como un GPS de persona, un GPS energético. Y como con más razón la energía eólica está condensada en esta piedra, va a ser mucho más interesante cómo llega esa fuerza hasta esa persona, que necesite dirección, orden, algún tipo de calma mental, un tipo de claridad. Y a partir de ese momento ustedes ya pueden encontrar en la oración, en la vocación, que va a estar allí en la descripción de este video, pueden encontrar un poco más de claridad. La oración ustedes deben armarla
La oración base siempre es la misma, pero a la hora de hacer el pedido, tienen que ser específicos. Traten de encontrar un poco de coherencia en su oración y pedir direccionamiento, voluntad. Entiendan direccionamiento como voluntad, fuerza de voluntad, deseo, ganas de, voluntad para ir a. Y aquí ya tienen cómo queda, ¿están viendo? Entonces con este paso ustedes ya están, y con la vocación ya están llamando a una energía eólica que va a trabajar directamente con el citrino. Se está yendo un poco la imagen ahí, con el citrino, y a partir de ahí ya va a ser mucho más fácil de manejar. Así que dejo hasta aquí la parte práctica. Ustedes hacen la vocación y ya van a encontrar esa sensación y experiencia siempre y cuando practiquen.